Bien, entonces, lo primero que vamos a ver, para poder retomar aquí el tema de clases de equivalencia, es la definición de una partición en un conjunto. Si nosotros tenemos un conjunto S, ¿sí? Un conjunto puede ser finito o infinito, entonces una partición de este conjunto es una colección de los subconjuntos que se pueden generar en él. Entonces, una partición va a ser precisamente una familia, ¿sí? Una familia de conjuntos. Bueno, es una familia no vacía, obviamente, ¿sí? Tal que se va a cumplir lo siguiente. Primero que nada, vamos a tener que todos los elementos del conjunto deben de pertenecer a un miembro de la partición. Es decir, cada X que pertenece a S pertenece a algún subconjunto A que esté en la partición. ¿Sí? Entonces, todos los elementos del conjunto deben de pertenecer a algún miembro de la partición. Y más aún, si tenemos nosotros dos subconjuntos que son elementos de la partición, entonces, si A y B son distintos, estos van a ser disjuntos. ¿Sí? Quiere decir entonces que si nosotros seleccionamos dos elementos distintos de la partición, no van a poder tener elementos en común. Entonces, por ejemplo, ahorita les puse aquí un ejemplo muy sencillo de un conjunto ABC. ¿Sí? Si yo hiciera una partición o si yo creara una colección de este tipo, vamos a decir que es A, es el subconjunto A, el subconjunto AB, el subconjunto BC y el subconjunto C. ¿Sí? Esta familia de subconjuntos que yo estoy creando solo se va a llamar partición si cumple con los dos requerimientos que tenemos. Primero que nada, que todos los elementos del conjunto pertenezcan a algún miembro de la partición. Y si sucede, ¿no? O sea, el elemento A aparece en por lo menos un miembro de la partición. El elemento B también aparece en por lo menos un miembro. Y el elemento C también. ¿Sí? Entonces, todos los elementos del conjunto S aparecen en alguno de los subconjuntos que forman la partición o la familia. ¿Sí? Pero fíjense que aquí el inciso B no se cumple. Porque si yo tomo dos subconjuntos distintos, ¿sí? La intersección de ellos no es disjunta. Entonces, como aquí yo tengo subconjuntos que pertenecen a la familia, que sí tienen elementos en común, siendo ellos subconjuntos distintos, pues entonces esta no se puede clasificar como una partición, ¿sí? Para que lo fuera, siguiendo el mismo ejemplo del conjunto S, tendríamos a lo mejor que tener algo así, ¿sí? Donde cada miembro del conjunto, cada elemento del conjunto aparece en por lo menos un elemento de la familia, pero además dos elementos distintos de esta familia son disjuntos. ¿Ok? Entonces, esta forma de particionar, valga la redundancia, el conjunto, sí constituye una partición. ¿Sí? Porque cumple con los dos requerimientos. ¿Se entiende la diferencia?
una partición es una familia, pero no todas las familias son particiones. Necesitas cumplir los dos requerimientos de que uno se incluya a todos los miembros del conjunto en por lo menos un subconjunto de la partición, y dos, que dos elementos distintos de la partición sean disjuntos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se relaciona este concepto de partición con lo que nosotros conocemos de clases de equivalencia? Resulta que, según el siguiente teorema, lo voy a escribir, ¿sí? Aunque yo sé que no se distingue muy bien, pero lo voy a escribir para poderlo comentar. El siguiente teorema nos dice que si tenemos R como una relación de equivalencia, entonces el conjunto de las clases de equivalencia de R, ¿sí?, es una partición de S. Yo tengo una relación de equivalencia definida sobre un conjunto S. Si yo encuentro las clases de equivalencia de esta relación, eso lo que me va a generar es una partición del conjunto S. ¿Sí? Conversamente, si nosotros tenemos una partición, es una partición, ¿sí?, de un conjunto, entonces podemos definir una relación de equivalencia R de equivalencia como X se relaciona con Y si y solo si X y Y están en el mismo miembro o elemento de la partición. ¿Sí? Entonces aquí funciona en ambas direcciones. Si yo tengo un conjunto y sobre este conjunto defino, lo voy a dibujar aquí. Yo tengo un conjunto y sobre este conjunto defino una relación de equivalencia. Con esa relación de equivalencia puedo yo crear el conjunto de las clases de equivalencia, ¿sí? Estas clases de equivalencia constituyen una partición. Es una manera de particionar el conjunto, ¿sí? Y al revés también. Si yo tengo una partición, entonces cada elemento de esa partición, voy a poner A, que pertenece a P, ¿sí?, cada elemento de esa partición, vamos a tener que A es igual a alguna clase de equivalencia. Y con estas clases de equivalencia, pues podemos definir nosotros una relación de equivalencia. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo, a ver si nos queda un poquito más claro. Vamos a ver. Vamos a tener la siguiente relación de equivalencia. ¿Sí? Tenemos A, B, B, C, C, D, D, E, E, AB, BA, AD, DA y BD y DB. ¿Sí?
Aquí el conjunto sobre el cual estamos definiendo esta relación, pues es el conjunto A, B, C, D, E. ¿Ok? Entonces, fíjense que es una relación de equivalencia porque primero que nada es reflexiva. Es decir, para cada elemento del conjunto existe el par ordenado X, X. Entonces tenemos el AA, BB, CC, DD y E. ¿Sí? Entonces, sí es reflexiva. Luego, es simétrica porque si existe el par A, B, existe el par B, A. Si existe el AD, existe el DA. Y si existe el BD, pues existe el DB. ¿Sí? Y por último, es transitiva porque, pues por ejemplo, aquí tenemos el AB y tenemos el BB. ¿Sí? Entonces, por transitividad, el par ordenado A, B, pues vuelve a existir. ¿Sí? Se vuelve a repetir, entonces se cumple transitividad. Y eso lo podemos checar con todos. Bien, entonces como se cumplen las tres propiedades de equivalencia, pues quiere decir que tenemos una relación de equivalencia. ¿Cuáles serían las clases de equivalencia? Nosotros tendríamos que calcular una clase de equivalencia para cada uno de los elementos del conjunto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la clase de equivalencia de A, pues van a ser todos aquellos elementos que se relacionen con A. Primero que nada, el mismo, porque ya dijimos que es una relación reflexiva. Luego, si nos fijamos en los pares ordenados, los otros elementos que se relacionan con A van a ser B y D. ¿Sí? Luego, la clase de equivalencia de B sería el mismo, puesto que es reflexiva, más todos los elementos que se relacionen con B, que en este caso serían A y D. Fíjense entonces que estas dos clases de equivalencia son iguales. Y de hecho, la clase de equivalencia de D, pues también tendría que ser igual. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque son los elementos que se relacionan entre sí. Entonces, estas tres clases de equivalencia van a ser iguales. La de A, la de B y la de D. ¿Por qué? Porque son elementos que se relacionan entre sí. La clase de equivalencia de C, pues es nada más el mismo, porque no se relaciona con ningún otro elemento del conjunto. Y la clase de equivalencia de E es también únicamente el mismo, ¿sí? Porque la única propiedad que se cumple con el elemento del conjunto E, pues es la reflexividad. ¿Qué quiere decir aquí? Quiere decir que las clases de equivalencia distintas que nosotros pudimos crear a partir de la relación, ¿sí? Fíjense que tenemos tres clases de equivalencia distintas. Esta, que al final es el mismo conjunto que estamos representando, la de C y la de E. ¿Sí? Estas clases de equivalencia distintas conforman una partición del conjunto. Es decir, una partición va a ser el subconjunto ABD, el subconjunto C y el subconjunto E. ¿Sí? Entonces, el conjunto de las clases de equivalencia de una relación de equivalencia constituye una partición. ¿Okay? Y también funciona al revés, que es lo que nos decía el teorema. Es decir, también conversamente podemos aplicar este teorema. Si nosotros tenemos una partición, ¿sí? Vaya, sea esta partición A, B, C. ¿Sí? Si nosotros tenemos una partición sobre un conjunto S, evidentemente A, B, C, entonces esta partición constituye los elementos de esta partición constituyen las clases de equivalencia de una relación de equivalencia. Entonces podemos nosotros, a partir de la partición, determinar la relación. Fíjense que aquí vamos a tener
como tenemos 3 elementos, pues vamos a tener 3 clases de equivalencia. La clase de equivalencia de A, pues es precisamente el mismo, y las clases de equivalencia de B y de C deben de ser iguales porque son elementos que están en el mismo subconjunto, ¿sí? Entonces, a partir de estas clases de equivalencia, nosotros podemos crear una relación de equivalencia, ¿sí? El elemento A únicamente se va a relacionar consigo mismo, es decir, solamente va a cumplir la reflexividad. Claro que lo puse bien. Luego, el elemento B se va a relacionar consigo mismo y además se va a relacionar con C. Entonces tendríamos B se relaciona con B y B se relaciona con C. Y por último, el elemento C se va a relacionar consigo mismo y además se va a relacionar con B. Entonces tenemos C, C y C, D. Y listo. Lo que obtenemos aquí entonces es una relación de equivalencia a partir de una partición de un conjunto. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok. Ahí les va una. Las particiones son únicas. Es decir, un conjunto se puede particionar únicamente de una manera. O sea, si yo tengo este mismo conjunto, ¿sí? Esta es la única partición que puedo tener de él. No. ¿Yes? No es la única partición y por lo tanto, pues tampoco, tampoco las relaciones de equivalencia van a ser únicas, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un conjunto no quiere decir que la partición vaya a ser la única partición que se pueda encontrar. Y tampoco si tenemos una relación de equivalencia, pues quiere decir que es la única relación de equivalencia que se puede formar sobre un mismo conjunto. ¿Ok? Entonces, pues básicamente esto es la manera en que podemos nosotros relacionar estos dos conceptos, el concepto de partición, que se relaciona con el concepto de clases de equivalencia, y a su vez con el concepto de relación de equivalencia. ¿Sí? ¿Preguntas? No, todavía. Muy bien.